Capítulo tercero. Requiescant, o que descansen. La tertulia de la señora T era todo lo que Mario Pontmercy conocía del mundo. Aquel era el único agujero por donde podía mirar la vida. El agujero era sombrío y recibía por él más frío que calor, más tinieblas que luz. Este niño, que era la alegría y la luz, al entrar en aquel mundo extraño, adquirió en poco tiempo tristeza, y lo que es más opuesto a sus años, gravedad. Rodeado de todas aquellas personas imponentes y singulares, miraba en su derredor con serio asombro. Todo contribuía a aumentar en él este estupor. En la tertulia de la señora T había algunas viejas nobles muy venerables, que se llamaban Matan, Noé, Levis, que se pronunciaba Levi, y Cambis, que se pronunciaba Cambises. Aquellas caras antiguas y aquellos nombres bíblicos se mezclaban en la cabeza del niño con el Antiguo Testamento que aprendía de memoria. Y cuando estaban todas sentadas en círculo, alrededor de una lumbre moribunda, iluminadas apenas por una lámpara de pantalla verde, con sus severos perfiles, sus cabellos grises o blancos, sus largos vestidos de otra edad, en los que no se distinguían más que colores lúgubres, dejando caer a intervalos palabras majestuosas y graves. El niño Mario las contemplaba con ojos azorados, creyendo ver en ellas no mujeres, sino patriarcas y magos, no seres reales, sino fantasmas. A estas fantasmas se agregaban varios curas que frecuentaban aquella tertulia, y algunos nobles. El marqués de Sas, secretario de órdenes de la princesa de Berry, el vizconde de Val, que publicaba bajo el seudónimo de Carlos Antonio odas monorrimas, el príncipe de Bof, que siendo aún joven tenía cabellera gris, y una mujer bonita y de talento, cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla de oro muy escotados eran el escándalo de aquella sombría casa. El marqués de C.D.E., que sabía mejor que nadie en Francia la urbanidad proporcionada. El conde de Am, buen hombre, de benévolo semblante. Y el caballero de Port de Guy, columna de la biblioteca de Louvre, llamada el gabinete del rey. El señor Port de Guy, calvo y más bien envejecido que viejo, contaba que en 1793, cuando tenía 16 años, había sido condenado a presidio por refractario y atado a la misma cadena que un octogenario, el obispo de Mirepoix, refractario también, pero como sacerdote, mientras que él lo era como soldado. Estaban en Tolón y su oficio era ir a recoger por la noche del cadalso las cabezas y los cuerpos de los guillotinados por el día. Llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre, de modo que los capotes de presidiario tenían por bajo de la nuca una costra de sangre, seca por la mañana y húmeda por la noche. En la tertulia de la señora T abundaban estas narraciones trágicas, y a fuerza de maldecir a Marat se aplaudía a Trestelón.
algunos diputados de los llamados introuvables jugaban su partida de whist. Era el señor Thibaut del Chalard, el señor Le Marchand de Gomicourt y el célebre burlón de la derecha, el señor Cornel d'Incourt. El bailio de Ferrete, con su calzón corto y sus delgadas pantorrillas, entraba de paso alguna vez en el salón, al ir a casa del señor Talleyrand. Había sido compañero de locuras del señor conde de Artois, y al revés de Aristóteles, acurrucado bajo Campaspe, había hecho andar a la Guimard a 4 pies, y de consiguiente había demostrado a los siglos cómo puede quedar vengado un filósofo por un bailío. Respecto de los sacerdotes, concurrían allí el abate Alma, el mismo a quien el señor Larroche, su colaborador en El Rayo, decía: «Va, ¿quién no tiene 50 años? Solamente algún boquirrubio». El abate Le Tourneur, predicador del rey; el abate Frayssinous, que no era aún ni conde, ni obispo, ni ministro, ni par, y que llevaba una sotana vieja sin botones ya; y el abate Keravenant, cura de San Germán de los Prados; y además el nuncio del Papa, que era entonces Monseñor Maki, arzobispo de Nisibis, después cardenal, que se distinguía por su larga y pensativa nariz; y otro monseñor, que se titulaba el abate Palmieri, prelado doméstico, uno de los 7 protonotarios participantes de la Santa Sede, canónigo de la insigne Basílica Liberiana, abogado de los santos, postulatore di santi, lo que se refiere a los asuntos de canonización, y significa, poco más o menos, postulador o receptor de memoriales para un sitio en los altares. Y en fin, 2 cardenales, el señor de la Lucerne y el señor Cley. El señor cardenal de la Lucerne era escritor, y tuvo algunos años después el honor de firmar al lado de Chateaubriand algunos artículos en El Conservador. El señor de Cley era obispo de Toul y solía ir con frecuencia a París a pasar una temporada en casa de su sobrino, el marqués de T., que fue ministro de la guerra y de la marina. El cardenal era un viejo alegre que enseñaba sus medias moradas bajo la sotana arremangada. Su manía era odiar la enciclopedia y jugar locamente al billar. La gente que por entonces pasaba en las noches de verano por la calle M, donde vivía el señor Clet, se paraba para oír el choque de las bolas y la aguda voz del cardenal, que gritaba a su conclavista, Monseñor Cotrer, obispo in partibus de Cariste: «Apunta, abate, que he hecho carambola». El cardenal de Clet había sido presentado en casa de la señora de T por su más íntimo amigo, el señor de Roquelaure, antiguo obispo de Senlis y uno de los 40. El señor de Roquelaure era notable por su alta estatura y por su asiduidad en la academia.
a través de la puerta vidriera de la sala próxima a la biblioteca, en que la Academia Francesa celebraba entonces sus sesiones, los curiosos podían ver todos los jueves al antiguo obispo de Senlis, casi siempre en pie, recién empolvado, con medias moradas, volviendo la espalda a la puerta para dejar ver mejor su alzacuello. Todos estos eclesiásticos, que eran tan cortesanos como hombres de iglesia, aumentaban la gravedad de la tertulia de té, en la cual recargaban el aspecto señorial 5 pares de Francia: el marqués de Vib, el marqués de Tal, el marqués de Erp, el vizconde d'Amp, el duque de Val. Este, aunque era príncipe de Mon, es decir, príncipe soberano extranjero, tenía formada tan alta idea de Francia y de la dignidad de par, que todo lo veía a través de ambas cosas. Y solía decir: los cardenales son los pares de Francia de Roma, los lores son los pares de Francia de Inglaterra. Por lo demás, como la revolución en este siglo debe entrar en todas partes, aquel salón feudal estaba, según hemos dicho, dominado por un hombre de la clase media. El señor Gillenormand reinaba allí. Aquella era la nata y la quinta esencia de la sociedad parisiense que seguía la bandera blanca. Allí se ponían a discusión los nombres más conocidos, aunque fueran realistas, porque en la fama hay algo de anarquía. Si Chateaubriand hubiera entrado allí, habría producido el efecto del padre Duchesne. Sin embargo, en esta sociedad ortodoxa entraban por intolerancia algunos arrepentidos. El conde Berg fue admitido a título de corrección. Las tertulias nobles de hoy no se parecen a aquellas. El barrio de Saint-Germain moderno huele a hereje, y los realistas de ahora son demagogos, digámoslo en elogio suyo. En casa de la señora T, como la tertulia se componía de lo más superior, dominaba un gusto exquisito y altivo bajo una urbanidad escogida. Las costumbres llevaban consigo toda clase de refinamientos involuntarios, que eran el antiguo régimen enterrado, pero vivo. Algunas de estas costumbres, en el lenguaje sobre todo, eran muy caprichosas. Los observadores superficiales habrían tomado por provincialismos lo que no eran más que antiguallas. Oíase decir allí la señora generala, y no era del todo inusitada la señora coronela. La encantadora señora de León, en recuerdo sin duda de las duquesas de Longueville y de Chevreuse, prefería este apelativo a su título de princesa. La marquesa de Créqui se había llamado también la señora coronela. En este pequeño círculo aristocrático que se inventó el refinamiento, es decir, en las Tullerías, al hablar al rey en intimidad, el rey en tercera persona, y no decía nunca vuestra majestad, porque este tratamiento había sido profanado por el usurpador. Allí juzgaban los hechos y los hombres, se burlaban del siglo, con lo cual quedaban dispensados de comprenderlo. Auxiliábanse en esta ignorancia y se comunicaban mutuamente a la cantidad de luz que cada uno poseía. Matusalén enseñaba a Epímenes, el sordo ponía al corriente al ciego,
declarábanse como no pasado el tiempo desde Coblenza, y así como Luis XVIII estaba por la gracia de Dios en el 25º año de su reinado, así los emigrados se encontraban de derecho en el 25º año de su adolescencia. Todo estaba en armonía, nada había vivido demasiado, la palabra apenas era un soplo. El periódico, en conformidad con el salón, parecía un papiro. Había algunos jóvenes, pero que estaban casi muertos. En la antecámara las libreas estaban muy gastadas, porque aquellas personas eran de una edad pasada, tenían criados de su época. Todo aquello parecía que había vivido hacía mucho tiempo y luchaba con el sepulcro. Todo su diccionario se reducía casi a estas palabras: conservar, conservación, conservador. Lo que importaba era estar en buen olor. Y en efecto, las opiniones de aquellos grupos venerables estaban embalsamadas. Sus ideas olían a nardo. Era aquel un mundo en estado de momia. Los amos estaban embalsamados, los criados empajados. Una digna marquesa vieja, recién llegada de la emigración y arruinada, no tenía más que una criada, y seguía diciendo: mis criados. Pero ¿y qué hacían en la tertulia de la señora T? Eran ultras. ¿Y qué quiere decir ultra? Esta palabra no tiene hoy significación, aunque lo que representa no haya desaparecido. Expliquémosla. Ser ultra es ir más allá, es hacer la guerra al cetro en nombre del trono y a la mitra en nombre del altar. Es maltratar lo que se arrastra. Es arrojarse en el tiro de caballos para que vayan más deprisa. Es censurar a la hoguera porque quema poco a los herejes. Es reprender al idólatra por su poca idolatría. Es insultar por exceso de respeto. Es hallar en el Papa poco papismo, en el rey poco realismo y mucha luz en la noche. Es estar descontento del alabastro, de la nieve, del cisne y de la azucena en nombre de la blancura. Es ser partidario de las cosas hasta el punto de ser su enemigo. Es llevar el pro hasta el contra. El espíritu ultra caracteriza especialmente la primera fase de la restauración. No hay nada en la historia semejante al cuarto de hora que empieza en 1814 y termina en 1820 al advenimiento del señor de Villèle, el hombre práctico de la derecha. Estos 6 años fueron un momento extraordinario, ruidoso y triste a la vez, risueño y sombrío, iluminado como por la claridad del alba y cubierto al mismo tiempo de las tinieblas de las grandes catástrofes que llenaban aún el horizonte y se iban perdiendo lentamente en lo pasado. Hubo en aquella luz y en aquella sombra un pequeño mundo nuevo y viejo, bufón y triste, juvenil y senil, frotándose los ojos, porque nada se parece al acto de despertar como la vuelta de una emigración. Grupo que miraba a Francia con recelo y era mirado por Francia con ironía. Viejos búhos, marqueses linchados, los que desaparecen los aparecidos, los estupefactos de todo, buenos y nobles aristócratas que se sonreían por estar en Francia y lloraban también sorprendidos al volver a su patria.
desesperados de no encontrar su monarquía, la nobleza de las cruzadas, despreciando a la nobleza del imperio, es decir, a la nobleza de la espada. Las razas históricas que habían perdido la significación de la historia, los hijos de los compañeros de Carlomagno, menospreciando a los compañeros de Napoleón. Las espadas, como acabamos de decir, se enviaban recíprocamente el insulto. La espada de Fontenoy era cosa de risa y estaba cubierta de orín. La espada de Marengo era odiosa y no se veía en ella más que un sable. El antiguamente desconocía al ayer. No se tenía el sentimiento de lo grande, ni el sentimiento de lo ridículo. Y hubo quien llamó Scapin a Bonaparte, personaje de la comedia francesa que desempeña el papel de pícaro y uno de los bufones del teatro italiano. Aquel mundo ya no existe, nada queda de él, repitámoslo. Cuando sacamos de él por casualidad alguna figura y tratamos de hacerla revivir por medio de la imaginación, nos parece extraña como de un mundo antediluviano. Y es que en efecto ha sido sumergida también por un diluvio. Ha desaparecido bajo dos revoluciones. ¿Qué olas tan poderosas son las ideas? Cómo cubren rápidamente todo lo que deben destruir y sepultar en cumplimiento de su misión. Y cuán pronto excavan terribles profundidades. Tal era la fisonomía de las tertulias de aquellos tiempos lejanos y cándidos en el que el señor Martinville tenía más agudeza que Voltaire. Esas tertulias tenían una literatura y una política propias. Creíanse en fief. El señor Agier ponía la ley. Comentábase a Colnet, publicista que vendía libros viejos en el muelle Malaquais. Napoleón era conocido solo por el ogro de Córcega. Pero después la introducción en la historia del señor Marqués de Bonaparte, teniente general de los ejércitos del rey, fue una concesión al espíritu del siglo. Aquellas tertulias no se conservaron puras mucho tiempo. Desde 1818 empezaron a germinar en ellas algunos doctrinarios. Matiz sospechoso, que tenía por sistema ser realista disculpándose de serlo. Los doctrinarios estaban avergonzados, donde los ultras triunfaban. Tenían talento y guardaban silencio. Su dogma político estaba convenientemente aderezado de gravedad. Debían, pues, triunfar. Hacían muy útilmente excesos de corbata blanca y frac abotonado. El error o la desgracia del partido doctrinario ha sido crear una juventud envejecida. Tomaban posturas de sabios. Soñaban en injertar en el principio absoluto y excesivo un poder templado. Oponían, y alguna vez con rara inteligencia, al liberalismo demoledor un liberalismo conservador. Y se les oía decir, gracia para el realismo, nos han hecho más de un beneficio. Nos ha traído de nuevo la tradición, el culto, la religión, el respeto, es fiel, valiente, caballeresco, amante, leal. Viene a mezclar, aunque con pesar, las nuevas grandezas de la nación con las grandezas seculares de la monarquía. Tiene la desgracia de no comprender la revolución, el imperio, la gloria, la libertad, las nuevas ideas, las nuevas generaciones, el siglo. Pero este defecto que tiene respecto de nosotros
¿No lo tenemos nosotros algunas veces también respecto de él? La revolución de que somos herederos debe tener la inteligencia de todo. El contrasentido del liberalismo es atacar el realismo. ¿Qué falta? ¿Qué ceguedad? La Francia revolucionaria no tiene respeto a la Francia histórica, es decir, a su madre, es decir, a sí misma. Después del 5 de septiembre se trata la nobleza de la monarquía, como después del 8 de julio se trataba a la nobleza del imperio. Ellos han sido injustos con el águila, nosotros lo somos con la flor de lis. Se desea, pues, siempre tener algo que proscribir. ¿Es útil acaso desdorar la corona de Luis XIV, raspar el escudo de Enrique IV? Nos burlamos del señor de Beaublanc, que borraba las N del puente de Jena. ¿Y qué hacía? Lo que hacemos nosotros. Bouvines nos pertenece lo mismo que Marengo, y las flores de lis lo mismo que las N. Este es nuestro patrimonio. ¿Por qué disminuirlo? No debemos renegar de la patria ni en lo pasado ni en lo presente. ¿Por qué no hemos de admitir toda la historia? ¿Por qué no hemos de amar a toda Francia? De este modo criticaban y protegían los doctrinarios al realismo, descontento porque lo criticaban, irritado porque lo protegían. Los ultras caracterizaron la primera época del realismo. La congregación caracterizó la segunda. A la pasión sucedió la habilidad. Dejemos aquí este bosquejo. En el curso de esta narración, el autor ha encontrado en su camino en este momento curioso de la historia contemporánea, y al pasar ha debido dirigirle una mirada y trazar algunos de los perfiles singulares de aquella sociedad desconocida hoy. Pero lo hace rápidamente, sin ninguna idea amarga o burlesca. Algunos recuerdos afectuosos y respetuosos, pero que se refieren a su madre, le unen a este pasado. Por otra parte, digámoslo, aquel pequeño mundo tenía su grandeza. Podemos sonreírnos, pero no despreciarlo ni odiarlo. Era la Francia de otro tiempo. Mario Pontmercy hizo, como todos los niños, algunos estudios. Cuando salió de las manos de su tía Gillenormand, su abuelo le entregó a un digno profesor de la más pura inocencia clásica, y aquella joven alma que empezaba a abrirse pasó de una mojigata a un pedante. Mario pasó los años de colegio y entró en la escuela de Derecho. Era realista, fanático y austero. Amaba muy poco a su abuelo, cuya alegría y cuyo cinismo le incomodaban, y era sombrío respecto de su padre. Por lo demás, era un joven entusiasta y frío, noble, generoso, altivo, religioso, exaltado, digno hasta la dureza, puro hasta ser insociable.